Un swami es alguien que dice, además, renuncio, y tradicionalmente renuncias a las relaciones personales. En la orden Naya Swami no tienes que hacerlo, pero aún así vivo solo para Dios. Y es entre la orden tradicional y la orden Naya Swami. Ha habido algunos cambios porque la orden tradicional se basaba en una sociedad que ya no existe. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, la orden Nayaswami incluye el mismo nivel de renuncia, una declaración formal a uno mismo y a lo divino. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Asha Naswami. ¿Cómo estás, Asha? Estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias por venir al programa, querida. Realmente estoy ansioso por esta conversación. Tú y yo somos devotos de Paramahansa Yogananda y mi audiencia, si han estado atentos, saben que menciono a Paramahansa todo el tiempo. Autobiografía de un yogi, pero realmente nunca he tenido a alguien tan cercano en la línea de Yogananda como tú y con un entendimiento tan profundo, seguramente mucho más profundo que el mío, de sus enseñanzas. Y quería hablar un poco sobre tu trayectoria y tu comprensión de sus enseñanzas y cómo influyen en tus propias enseñanzas. Así que muchas gracias por venir al programa. Mi alegría, ¿Cómo comenzaste tu camino hacia la autorrealización? Y para quienes no saben qué es la autorrealización, ¿podrías explicarlo? la autorrealización es una forma de entender, responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Es una manera de responder a la pregunta, ¿qué es realmente lo que causa sufrimiento y qué es realmente lo que causa felicidad? Y nos lleva hacia adentro, cada vez más profundo. Curiosamente, cuanto más te adentras, más amplia se vuelve tu perspectiva, en lugar de lo contrario. Y me da, me ha dado una estrella polar con la que puedo medir todo lo demás. Me está llevando hacia o me está alejando de una conciencia ampliada, una mayor iluminación. ¿Y cómo comenzaste tu camino hacia la autorrealización? Fui de esas personas que siempre estuvieron intensamente interesadas en cosas que a los demás no les interesaban. Desde mi más temprana infancia tuve esta intensa pasión por ser feliz, lo cual era paradójico, porque yo era muy feliz. Tenía una familia muy buena, crecí bien, pero siempre quise entender el lado emocional de la vida. Era muy inteligente en la escuela, lo que en nuestra sociedad, si eres inteligente en la escuela, eso simplemente hace que todos piensen que tienes tu vida resuelta. Pero yo era plenamente consciente de que nadie realmente me hablaba sobre el verdadero significado de la vida, solo me decían cómo atravesarla de una manera que pareciera éxito. Así que me mantuve firme hasta que fui admitido en la Universidad de Stanford, que en aquel entonces no tenías que ser una reina o un rey o algo por el estilo para entrar a Stanford. Quiero decir que esto fue hace mucho tiempo. En el año 1965, la sociedad estadounidense estaba en plena desintegración y yo me encontraba justo en medio de ese caos. Al ingresar a Stanford, tenía la convicción de que en una prestigiosa universidad descubriría la verdadera sabiduría. Durante las primeras 2 semanas adquirí conocimiento, pero la sabiduría seguía esquiva. Pronto me di cuenta de que mis profesores no tenían más claridad sobre la vida que yo. En aquel entonces, Grateful Dead apenas estaba surgiendo en las cercanías de Stanford. Celebraban fiestas todos los viernes, a las cuales asistía para bailar sin parar durante toda la noche. Y básicamente, esa fue mi universidad. Al final reprobé. Y casi tan pronto como reprobé, conocí a un grupo de amigos, y ellos estudiaban las enseñanzas de Vivekananda y Ramakrishna. Ramakrishna fue un gran avatar de finales del siglo XIX en India, y me pasaron un libro de Vivekananda, muy intelectual, una mente muy brillante, la de Vivekananda. Y abrí el libro y
por primera vez en mi vida, porque crecí en una familia judía y de hecho crecí en Texas y luego me mudé a California antes de terminar la preparatoria. No sabía nada sobre la India. La India apenas llegaba al oeste. Esto era, de nuevo, esto era, para entonces, 1966. Abrí el libro de Vivekananda. Decía, en realidad era de la Biblia, pero yo no lo sabía. El amor perfecto expulsa al miedo. Lo que eres hoy es resultado de lo que hiciste ayer. Si no piensas en ti mismo, serás feliz. Esas tres cosas fueron revelaciones absolutas para mí, y me tomó cerca de 5 minutos decidir que esto era lo que había estado buscando. Luego pasé los siguientes 3 años, y en mi interior desarrollé una relación muy profunda con Ramakrishna, la cual aún mantengo. Él falleció antes de 1900, así que no había posibilidad alguna de conocerlo. Y así estudié. Leí libro tras libro tras libro tras libro, y luego comencé a leer sobre santos y yogis y místicos de todas partes. Pero yo era judía, así que no podía ser una monja católica. No es que quisiera serlo, no creía en Jesús. En ese momento ni siquiera lo conocía. Por ende, descartaba por completo el cristianismo. No sabía cómo irme a vivir a una cueva. Ir a la India no era tan común como ahora, y probablemente era demasiado cobarde para hacerlo de todos modos. Me llené de la idea de que hay otra manera de vivir, y estaba completamente indefenso. Simplemente no sabía cómo hacerlo realidad. Literalmente pensaba que si solo me levantaba, iba al trabajo, volvía a casa, estaba con mis amigos, me levantaba la siguiente mañana y volvía al trabajo, perdería la razón. Quiero decir, realmente pensé que perdería la razón. Y por supuesto, justo en ese momento de repente, alguien me habla de Swami Kriyananda, que es un estadounidense con nombre indio, quien fue discípulo directo de Yogananda. A los 22 años, conoció a Yogananda, vivió con Yogananda durante los últimos 3 años de vida de este. Él estaba en San Francisco, yo estaba en Palo Alto, donde todavía estoy. Mi amigo dijo que eres un verdadero maestro, te pareces a él. Hablaba como Stanford influye en mi vida. Daba una charla en Stanford. Era una fraternidad, con una gran carpa para fiestas, y ellos dijeron, wow, esto está genial. Vamos a invitar a un Swami, debe tener 69 años. Así que fui a ese evento, y Swami Kriyananda entró al lugar. Ni siquiera era un cuarto, era una carpa. Entró a la carpa. Algo dentro de mí dijo, él tiene lo que yo quiero. Fue la primera persona que había conocido. Ya tenía 22 años para ese entonces. La primera persona que conocí que ni siquiera sé qué significaban esas palabras para mí, pero podía sentir su conciencia. Podía sentir que él personificaba todo lo que había estado leyendo. Había alegría, había poder, había libertad, había amor, había bondad y él llenaba la habitación. Mis amigos estaban menos interesados que yo, así que insistieron en sentarnos en la última fila. Me sentía como si él estuviera justo frente a mí. Todo esto ocurrió en silencio, sin haber escuchado su voz. Pensé, esto es lo que buscaba. Después, él habló. No recuerdo nada de lo que dijo, solo que nos habló de Yogananda. Tenía la autobiografía de un yogi, pero estaba demasiado llena de milagros para mí. Era demasiado intelectual y no me iba todo eso. Así que había leído unas cuantas páginas y dejé el libro. Pero él era un discípulo de Yogananda, y después de que terminó de hablar, pensé, este es el hombre más inteligente que he conocido, lo cual para mí fue divertido, porque me gusta la inteligencia, es como mi pasatiempo. La verdad, me habría ido a la Antártida. Lo que él hubiera hecho, yo lo habría hecho. Pero fue agradable. Fue lindo que habláramos el mismo idioma, literalmente. Ambos hablábamos inglés y también su esencia. Y en ese momento tomé la decisión de que donde quiera que él estuviera, yo estaría. Y nunca me he arrepentido. Y él tenía una comunidad, estaba formando una comunidad y simplemente lo dejé todo. Todo se fue allá y nunca miré atrás. Bueno, eso es tan hermoso. He escuchado ese tipo de historias antes, sobre él y otros yogis cuando entran. Yogi Swami.
Según entiendo, un swami es más como un sacerdote, en cierto modo, de una filosofía, mientras que un yogi no lo es. ¿Estoy errado? Pues Swami ha tomado votos y yo también soy Swami. Un Swami ha tomado ciertos votos. En la orden tradicional de los Swamis, una Swami es monje. Swami Kriyananda en persona amplió la idea de la orden de los Swamis para incluir: si tienes pareja y ambos desean seguir el camino espiritual, no necesitan separarse para hacerlo. Así que es más bien una declaración. Un yogi es Entendido. alguien que, como describe Yogananda, sigue una disciplina particular para alcanzar la realización. Un swami es alguien que dice, además, renuncio, y tradicionalmente renuncias a la relación personal. En la orden Nayaswami no tienes que hacerlo, pero aún así vivo para. Y es entre la orden tradicional y la orden Nayaswami. Ha habido algunos cambios, porque la orden tradicional se basaba en una sociedad que ya no existe. La orden Nayaswami implica el mismo nivel de renunciación, una declaración formal a uno mismo y a lo divino, que afirma que nada en mi vida me importa, excepto la vida espiritual. En nuestra sociedad, la gente generalmente debe tener un lugar donde vivir. No es fácil sobrevivir sin dinero. Por lo tanto, se ha adaptado, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Cuando mencionaste que al leer la autobiografía de un yogi por primera vez, la encontraste llena de milagros, estoy de acuerdo contigo. Mi guía espiritual, quien me ha acompañado la mayor parte de mi vida, me la recomendó enfáticamente. Al comenzar a leerla, siendo criado católico, me pareció demasiado extraña para mí. Nunca había experimentado algo similar. Biolocalización y levitación. Y ni siquiera llegué a Babaji. Mi mente habría explotado si hubiera llegado a los capítulos sobre Babaji, pero solo esos primeros capítulos era demasiado para mí. Me tomó otra década, realmente, antes de que estuviera listo de nuevo. Y entonces cuando estuve listo fue como si esta gran explosión simplemente atravesara. Era como, oh, ya entendí. Aún no estaba listo para el libro, aún no estaba listo para aprender. Lo que me pasó es que, ante todo, por mi intuición tan fuerte hacia Swami Kriyananda, sentí que, si él estaba dedicado a Yogananda, debía haber algo aquí, no sé. Pero curiosamente, una vez que lo conocí, regresé, abrí el libro. Todo cobró sentido para mí. Digo, no fue una década, fue cuestión de, sabes, casi como meses. Es simplemente su vibración me lo comunicó. Debido a mi experiencia intuitiva de la verdad, no lo abordé con escepticismo. Lo enfoqué en cómo podría ser cierto, no en cómo podría ser cierto. Eso es genial. Quiero decir, me hubiera gustado conocer a alguien, como Swami, a mi edad, pero ese no fue mi camino. Necesitaba pasar por algunas cosas para llegar a donde estoy hoy. Pero antes de continuar, estamos hablando de Yogananda, porque tú y yo sabemos quién es, sus enseñanzas. ¿Podrías explicar un poco a la gente que no sabe quién es Paramahansa Yogananda, lo que hizo por cuando llegó al occidente? Sé que es una pregunta muy amplia, pero solo los puntos más destacados de lo que hizo y sus enseñanzas. Bueno, sabes, gracias a Dios, este mundo no lo manejan los políticos. Gracias a Dios. Actúan como instrumentos para el karma cósmico, para el karma nacional y para que se desarrolle un plan divino. En la autobiografía de un yogi se dice que Yogananda menciona que Jesucristo, líder espiritual de Occidente, y Babaji, líder espiritual de Oriente, están en constante comunión y han planeado la salvación espiritual de esta era. Ahora, al leer el libro por primera vez, uno piensa, ¿en serio? Pero con el tiempo cobra sentido, ya que estos dos grandes maestros se preocupan por el odio racial,
la intolerancia religiosa, la guerra suicida, el materialismo excesivo y egoísta, etcétera. Ha habido un proceso muy largo, un proceso constante, en el que las condiciones del planeta cambian constantemente para que aquellos de nosotros que encarnamos en él tengamos las experiencias necesarias para la iluminación. Estos cambios se extienden en un largo periodo y estamos ingresando en una era superior. Hay muchos factores aquí. Entonces, hace poco más de 100 años, Paramahansa Yogananda, por encargo de Bapichi, vino de la India al occidente. Ahora, la India y el occidente están completamente integrados. Vivo en Silicon Valley. El 40% de los directores generales de las empresas aquí son de la India. Y cuando camino por aquí, es muy parecido a caminar por Nueva Delhi. Quiero decir, es así. Pero cuando Yogananda llegó, estaba trayendo a un país nuevo, porque Estados Unidos es un país nuevo, en términos relativos, las enseñanzas ancestrales de la India. No solo las traducía al idioma, también seleccionaba aspectos aplicables y pertinentes a la época actual. Llegó a EU en 1920, desembarcó en Boston y luego se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó su labor. Estados Unidos era una tabla rasa en términos de estas enseñanzas, por lo que prácticamente no sabíamos nada al respecto. Somos muy prácticos, siempre mirando hacia el futuro en lugar del pasado. Creemos firmemente que si algo es factible, nosotros podemos lograrlo. De hecho, Yogananda lo mencionó. Cuando hablas de estas enseñanzas en la India, especialmente en esa época, la gente diría, oh, sí, la autorrealización. Pero ya sabes, mi karma es tan difícil. Quizás en alguna vida él daría las mismas enseñanzas en EEU. Y la gente diría, la realización de Dios, claro, podemos hacerlo. Y toda la enseñanza era completamente liberadora por religión. La gente piensa que la autorrealización es hinduismo, pero no lo es. El hinduismo es una religión. La autorrealización es, bueno, le llaman Sanatana Dharma, que se traduce en eso que es la naturaleza de la humanidad. Y así, en esta época, y lo puedes ver por todas partes, queremos liberarnos de la tradición opresiva y queremos ir directamente a la esencia misma. Y la esencia es lo que causa sufrimiento y lo que trae felicidad. Yogananda trajo consigo un pequeño libro que escribió. El primer libro, de hecho, alguien más lo escribió por él porque en ese entonces no dominaba bien el inglés. Lo llamó La ciencia de la religión. Y su tema era bastante sencillo. La humanidad está configurada de cierta manera. Algunas formas de ser generan sufrimiento, otras felicidad. Cada elección que haces es con la intención de incrementar la felicidad y disminuir el sufrimiento. Muchas de esas decisiones son incorrectas y extremadamente estúpidas, pero aún así las hacemos porque creemos en ello. Por lo tanto, la autorrealización no es más que una comprensión cada vez más profunda y sutil de lo que nos causa dolor y nos brinda alegría. Para la gente, Entender es que en aquel entonces, cuando llegó Yogananda, la mayoría de los estadounidenses nunca había visto a un indio exactamente, y menos aún a un yogi, con turbante caminando por ahí, su tez, y luego exponiendo estas ideas. Era como si hubiera aterrizado un extraterrestre, básicamente. pero es muy interesante. Era uno de los oradores públicos más populares de su época, si no el que más. Correcto. Realizaba campañas espirituales de un extremo a otro de Estados Unidos. Llenaba, literalmente miles, los salones más grandes en las ciudades más grandes, porque bueno, es lo que yo sentía. Cuando Swami Kriyananda entraba, no estaba hablando. Era de lo que hablaba, y era maravilloso. Quiero usar la palabra showman, pero no en un mal sentido, sino desprendía una energía enorme y hacía milagros en el escenario y sanaciones milagrosas
y así la gente acudía en masa. Era tan encantador y tan divertido y tan cálido de corazón y tan práctico. Hacía que lo que hablaba fuera extremadamente práctico, porque ese es el temperamento americano. Y él sabía si podía arraigar, quiero decir, ellos sabían, Babaji sabía, que si podía arraigar en Occidente se podría expandir, que es exactamente lo que hemos visto, que sucedería. Enseñaba a la gente cómo ser feliz en su matrimonio, cómo tener éxito en su trabajo, cómo ganar dinero, cómo curarse de enfermedades. Quiero decir, todo lo que la gente realmente quería saber. También hablaba de temas elevados, pero tomaba las enseñanzas más altas y las traía justo al nivel de la gente. Sí, no es interesante, y ese es un punto clave de sus enseñanzas y, de hecho, de las enseñanzas de Jesucristo, que en la época en que Jesús caminaba sobre la tierra, la conciencia de la humanidad estaba solo a cierto nivel y solo podía comprender lo que él decía hasta cierto punto. Y obviamente el final de esa historia no terminó bien para Jesús. Entonces, lo que hizo Yogananda también, porque estos yogis están a un nivel tan alto de entendimiento y conciencia. Lo maravilloso de Yogananda es que logró llevarlo a un nivel donde era muy digerible para que la gente lo entendiera. Y especialmente la conciencia en los años 20, más o menos. Puedes imaginar en los locos años 20 hablar de autorrealización cuando todo era material, 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 dinero. Es increíble. Y que la gente también entienda que Yogananda, y corríjame si me equivoco, introdujo los conceptos de yoga y también de meditación en Occidente. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, yo diría que la autobiografía de un yogi ha sido el catalizador y la autobiografía de un yogi inició la revolución. Es el manual de la revolución. Y de nuevo las cosas funcionan a un nivel sutil. Yogananda, al encarnar, sembró estas ondas de vibración, al igual que Jesús. Si hubieras visto la vida de Jesús, pensarías, este hombre será olvidado. Nadie va a prestar atención a este crucificado, forastero. Pero con el tiempo, esas vibraciones siguen creciendo. Quiero aclarar un punto aquí. Una de las cosas de las que habla la autobiografía de Yogi, pero solo de manera breve, es la naturaleza cíclica de la conciencia en un planeta. Y se llama los yugas. Los yugas. Y es una tradición en muchas culturas, también en la India. Y estamos saliendo de una era de la materia. Se llama Kali, la era oscura. Estamos entrando en la era de la energía. Estamos en la era de la energía. Y estamos en un ciclo ascendente. ¿De acuerdo? Estamos en una transición que es muy turbulenta y va a seguir siéndolo. Y lo que tenemos es una fuerza muy poderosa que intenta aferrarnos al pasado. Religiones fijas, razas fijas, culturas fijas. Y al mismo tiempo tenemos la era de la energía, donde la gente se está dando cuenta de que todo es lo mismo. Así que hay la revolución que Yogananda ayudó a iniciar. No es el único, pero sin duda es una figura importante de almas que están empezando a adoptar una forma completamente nueva de entender. Al mismo tiempo, tienes esta poderosa fuerza tirando en la dirección opuesta. Así que el mundo se está iluminando y el mundo se está oscureciendo de una manera extraña y simultánea. Y la luz, en este caso, va a triunfar, porque hay una fuerza cósmica que nos está empujando hacia una era superior, pero no sin un poco de lucha. Pero lo que sucede es que los maestros, los avatares, los maestros completamente realizados, sé que la palabra avatares ha adquirido otro significado, lo cual es muy desafortunado. Pero los maestros completamente realizados en Dios siempre tienen la misma conciencia y su capacidad es siempre de ir de lo infinito a lo infinitesimal. Se mueven y se sienten en casa en todos los aspectos de la existencia, pero cuando son enviados,
Eligen venir al encarnarse en un lugar específico. Están limitados por la cultura y el nivel de conciencia del planeta. Aún así, sus discípulos también están allí y por eso vienen a servirles. La realización plena puede existir en cualquier etapa del planeta. Aunque éste tenga un nivel determinado, la realización es independiente de las circunstancias. Sin embargo, la respuesta de esos discípulos es distinta. Tras la vida de Jesús, todos simplemente se fueron. Se fueron a los desiertos, se fueron a las cuevas, se retiraron a los monasterios. La sociedad estaba oscura y se oscurecía más, así que no tenía sentido intentar construir o hacer algo porque íbamos a empeorar. Así que se aislaron, lo cual era bastante agradable. Solo tenías que decir, estoy aquí para la realización divina. Me alejo de todo esto. Cuando Yogananda llegó, debíamos forjar una nueva sociedad. Los que despertamos a esto creamos una forma de vida distinta. No podemos huir, debemos sumergirnos en ello. Por eso, la gente se vuelve menos religiosa y más espiritual. Es bastante notable que eso sea al menos desde entonces, como si explotara una bomba, y ha tenido repercusiones desde entonces, y ahora está creciendo, de maneras que incluso en mi vida yo nací en la, desde que nací hasta donde estamos ahora. Quiero decir, el yoga era algo que se dejaba de lado y la meditación te consideraban un poco loco si meditabas y ahora los directores ejecutivos meditan, hay aplicaciones. Los doctores están diciendo, no, no, deberías meditar. Te tranquiliza, sabes, todas esas cosas. Incluso mi programa, como he mencionado antes, probablemente no habría funcionado hace 20 años. La gente no estaba lista para escuchar conversaciones como esta sobre experiencias cercanas a la muerte de otros maestros de estas enseñanzas. Simplemente no habrían estado preparados, pero así ha sido. Me encanta escuchar tu perspectiva sobre esto. En los últimos 10 años parece como si fuera el lanzamiento de un cohete, mucho más que en los 30 años anteriores. Ha habido crecimiento, sin duda, pero estos últimos 10 años simplemente parece ser acelerando y acelerando y acelerando y acelerando. Tan rápido. ¿Qué piensas al respecto? Pues nací en el... He estado dedicado a tiempo completo a esto desde 1969 y viviendo plenamente. He vivido en una comunidad espiritual por más de 50 años y al 100%. La gente habla de la vanguardia. Yo prefiero la locura extrema. Es como siempre he intentado vivir en la locura extrema. Así que he estado en la locura extrema durante mucho, mucho tiempo, simplemente siendo vegetariano cuando comencé. Ni me hables de eso. También soy vegetariano. Mi familia insistió en que un médico revisara minuciosamente mi dieta, quien la elogió como la más saludable que había visto y aseguró que viviría más que todos ellos, gracias a Dios, aunque el vegetarianismo era algo poco común y demás. La forma en que las cosas cambian históricamente es que un pequeño grupo de personas completamente comprometidas marca la diferencia, mientras la mayoría simplemente se deja llevar por la corriente. Si observas la historia de esta manera, desde el Renacimiento hasta los trascendentalistas en el este de Estados Unidos, la Revolución Rusa, los seguidores de Cristo, siempre es un grupo muy reducido de personas que se reúnen, creando un vórtice un poco al margen de la sociedad. Y si está cósmicamente destinado, la sociedad se mueve y atraviesa su vórtice. Y entonces, si están completamente despiertos, se apartan y la sociedad se desplaza hacia ello. Así que cuando me mudé por primera vez a Silicon Valley, que fue hace ya 36 años, éramos el único lugar en la ciudad. Si querías meditación o yoga, el único lugar en, sabes. Y ahora mi comentario sobre California no es que todos mediten, pero aquellos que no se sienten culpables por no hacerlo. Y eso es, ya sabes, yogis meditando, limpiando sus chakras, es humor universal.
Puedes hacer chistes sobre esto, lo cual es un nivel de comprensión muy sofisticado, ya que no solo sabes lo que es, sino que lo conoces lo suficiente como para hacer un chiste al respecto. Aún así, nos falta avanzar más. Sí, es cierto. El otro día estaba viendo un programa y decían, se burlaban de estoy limpiando mis chakras y yo pensé, vaya, pero está ahí. Está ahí al mismo tiempo. La palabra avatar, por ejemplo, que es una palabra grandiosa y hermosa, ha sido completamente destruida de ciertas maneras. La gente no sabe lo que es el karma. Mi favorito con el karma, mi absoluto favorito, fue un libro de romance Harlequin, que creo que ya ni existen. Y hay una imagen en la portada del COVID, y hay esta mujer cuya ropa está medio desprendida y se ve muy involucrada. Y hay dos imágenes. Esta es la ilustración. Hay imágenes de dos hombres allá arriba y palabras. ¿Era el karma de Elizabeth estar con Henry? ¿O su karma la llevaría hacia Robert? Yeah, that's Hemos llegado, la nueva era está aquí. yeah, yeah. Al mismo tiempo, ay Dios mío, Un poco desencaminado. Un poco desencaminado, pero al menos lo están comentando. al menos lo están comentando. He viajado por todo el mundo. Eso es lo que hago ahora. Viajo mucho, hay tanta luz. Antes era muy pesimista, para nada lo estoy. Yes. Hay tanta luz proviniendo de tantas fuentes y muchas personas básicamente están atrapando la ola. La ola es, y, y la conciencia de Yogananda ha sembrado mucho de ello. Y Kriyananda y los demás que, de nuevo, no quiero ser sectario, pero son fuerzas poderosas y son mi vida. Estos son los que conozco, pero tantas personas de tantas maneras están captando la idea, el poder terrenal, sigue en manos de aquellos que desesperadamente intentan hacer del pasado el futuro, pero no lo lograrán. Claro, y coincido contigo. Parece que están en su agonía final, por así decirlo. Y no solo en la religión, sino en todos los aspectos de la vida. Cada faceta de la vida. Diferentes niveles de gobierno, sistemas financieros, sistemas alimentarios, medicina, todos los sistemas que han existido y no sirven verdaderamente a la humanidad. En esta nueva etapa hacia donde todos nos dirigimos, van a luchar, pero Van a perder seguro. El plan divino es dejarlos hacer mucho y causar mucha destrucción. Yogananda predijo tiempos muy difíciles y apenas estamos al borde de ellos. Todavía tenemos a estos locos, estos gobernantes, que de alguna manera piensan que tu país me pertenece. Es como, ¿por qué? Pero elegimos encarnar en este momento. Así que en su momento pareció una buena idea. Somos. bueno, esto es según mi entendimiento al hablar con otros maestros espirituales. Dijeron que si te has encarnado en este periodo, lo elegiste porque probablemente es uno de los momentos más emocionantes en la historia de la humanidad para ver esta transformación. Nunca ha ocurrido antes. Eso es lo que entiendo. ¿A dónde vamos? Nunca ha sucedido en nuestra evolución de la especie, según entiendo. Bueno, eso no sigue exactamente la tradición de la India, pero se aproxima. Y siempre es nuevo porque somos nosotros. Siempre es un nuevo grupo de almas. Somos únicos y vivimos nuestro karma único. Por ende, esto tiene un carácter único. La tradición india dura 24.000 años. He tenido a un par de expertos en los yugas aquí y he hablado con ellos al respecto. Y cuando nos dijeron como que sí, la edad oscura fue más o menos lo peor, porque no pasó nada durante cientos de años. Simplemente no hubo avance en la conciencia de la humanidad durante la Edad Media y ahora hemos comenzado a ascender, estamos subiendo de nuevo. Y entonces mi pregunta para ellos y mi pregunta para ti es, ¿cuándo alcanzaremos el lado opuesto de la Edad Media? Si entramos de nuevo en otro ciclo de caída, ¿es simplemente la naturaleza cíclica de las almas y la reencarnación? Pero vamos avanzando paso a paso. Tomemos la Atlántida. Solo usaré esto como ejemplo. Digamos que la Atlántida o una sociedad similar
representaba el pináculo de la conciencia y espiritualidad. Construimos pirámides. Lo lanzo al aire, por favor, no lo tomen. A la ligera. Pero entonces empezamos a descender, comenzamos a bajar en el otro ciclo. Cada vez que llegamos a ese ciclo, estamos de alguna manera subiendo de nivel en el ciclo un poco y acercándonos más a un despertar como especie. No, porque hay varias premisas en las que creo. Ahora no me lo estoy inventando. De Swami Kriyananda, con quien tuve una asociación muy activa, interactiva, cercana durante 45 años. Todo lo que aprendí, lo aprendí de él. Todo lo que él aprendió, lo aprendió de Yogananda. Así que nada es mío, pero lo he integrado. He llegado desde mi propia experiencia a aceptarlo. Pero ahora de lo que hablo es de cómo el mismo Yogananda explicó el ciclo de las yugas. Y es muy, primero, la premisa de nosotros. Es una premisa difícil porque la humanidad no es una entidad. La entidad eterna es. La palabra en sánscrito es jiva, Jiva, que es más o menos el equivalente de la palabra alma en inglés, excepto que alma es un poco. La usas para tu título. Alma es un poco menos. Exacta. Jiva es la chispa única de individualidad. Podrías llamarlo la burbuja en el océano de la infinitud. Y esa individualidad es eterna. Curiosamente, quien soy, siempre lo seré. Y siempre lo he sido. Y ese jiva es esa chispa de divinidad que entra y sale de muchos cuerpos a lo largo de muchas encarnaciones, pero siempre la hace la misma. Y es el jiva quien gradualmente se ilumina. Y una vez que el jiva se ilumina, se acaba. Pero la humanidad nunca se ilumina en sí misma. Y hay muchos planetas materiales físicos en la creación, dijo Yogananda. Habló de incontables planetas habitados. Kriyananda le preguntó si siempre regresamos a la Tierra. Yogananda se rió. No, no, por supuesto que no, dijo. Hay incontables opciones. Cuando estás en el mundo no físico, observas entre las muchas opciones y encuentras el lugar, la cultura, la gente, la familia, que coincide con tu patrón kármico, que te brinda la oportunidad de aprender lo que tienes que aprender ahora en la creación física. El ciclo de yugas, al parecer, y repito lo que entiendo que es cierto, es en realidad un fenómeno astronómico, no espiritual, no astrológico, sino astronómico. Nuestro sistema solar se mueve más cerca y luego más lejos del centro galáctico. Y cuanto más cerca estamos del centro de la galaxia, más energía llega a este planeta y por lo tanto las personas son más iluminadas. Y luego el planeta sigue esta órbita elíptica. Un sistema solar sigue la órbita elíptica y se aleja cada vez más de esa energía. Y en el nadir se activa con la menor cantidad de energía y luego hace un giro en su órbita y comienza a ascender. Esto es lo que Sri Yukteswar creó. Así avanzamos y hay cuatro. Entonces tenemos un ciclo ascendente de las eras, seguido por uno descendente. Alcanzamos el nadir y empezamos a subir de nuevo. El nadir de este ciclo fue en el año 500 de Cristo. Jesús nació en el punto más bajo y empeoró. Comenzó la transición hacia la era superior en la que ahora estamos entrando. En 1700, dijo Yogananda, y entró de lleno en 1900. Si observas todo lo que sucedió en el último siglo, de 1900 a 2000, todo se transformó. Y a estas cosas las llamamos invenciones, pero en realidad son descubrimientos. El petróleo siempre estuvo ahí. Este sistema de comunicación siempre estuvo presente, solo que nadie lo había notado. La gente empezó a darse cuenta, evolucionando tecnológica y conscientemente hacia la unidad, hasta alcanzar un punto culminante. Hace 12.000 años, llegamos al clímax y luego perdimos la conciencia. Regresamos a la naturaleza y repetimos el ciclo. En realidad, es el planeta el que lo hace. Así las almas en la Tierra vienen de un mundo astral donde tienen elección. Simplemente elegimos porque el drama terrenal es el trasfondo
del verdadero drama que es el despertar individual. Un individuo puede estar en la época más oscura del planeta, como Jesús, y él y sus seguidores estaban completamente despiertos. Su despertar no depende de la conciencia relativa del planeta. Su respuesta a la encarnación que tienen está controlada por lo que está sucediendo. Jesús fue crucificado. No fue algo especial para Jesús. A todos los que no les agradaban los crucificaban. Pero ahora todavía tenemos la pena de muerte, pero a la gente le horroriza y la llevan a cabo allá en un rincón. Ya no crucifican a la gente en la acera como lo hicieron con Jesús, de incontables otras maneras. Ves que la cultura se está refinando, pero aún hay bárbaros aquí. Sí, efectivamente, en aquel entonces se llevaban a cabo quemas públicas de brujas en la hoguera y ahorcamientos en plazas. Sí, lo Al era. día de hoy, incluso se dice que hay un estado que mantiene la práctica de los ahorcamientos públicos. Todavía sucede, o pelotón de fusilamiento, esas cosas que ahora simplemente dices, no, eso no se hace así, es cruel. Mira, el malo, observa lo que estaba pasando allí y dónde estamos ahora. Es fascinante. Otra cosa que fue realmente interesante acerca de el enfoque de Yogananda con Occidente es que colocó a Jesús al lado de Babaji, justo al lado de Yukteswar y Lahiri Mahasaya, en la fila de santos y maestros. Y para Occidente, esa fue la primera vez que alguien había rendido homenaje fuera de la fe cristiana a Jesús como un gran maestro. Y, por lo que entiendo, Jesús es reconocido en la India como un gran avatar, como un gran, por así decirlo, yogi, por las enseñanzas que impartía y tratan a Jesús de forma distinta a Occidente. ¿Es correcto afirmarlo? Es una afirmación justa. Yogananda escribe extensamente sobre, cito, los llamados años perdidos de Jesús, que son 18 años. Jesús tenía 12 años enseñando en el templo y luego a los 30 años simplemente reaparece. ¿Verdad? Parece que nadie pensó en preguntarle dónde estuvo durante esos 18 años. Esto ni siquiera es esotérico. Ahora se está convirtiendo en conocimiento común que Jesús fue a la India, que es donde estuvo. Así que Jesús pasó más tiempo de su vida en la India que en Occidente. Y fue a los pies de los maestros, según Yogananda, lo cual creo que es cierto. Y según la tradición, fue al Himalaya, estudió con Babaji y luego predicó por toda la India. Predicó en Varanasi, predicó en Puri, en el templo de Jagannath. Allí estableció toda una línea y estaba completamente en el contexto de la enseñanza india, que, según el Bhagavad Gita, cuando la virtud declina y el vicio predomina, yo, el Espíritu Infinito, tomo forma visible, con el fin de restaurar el Dharma. Y así sabían exactamente quién era Jesús. Oh, esto es, Jesús es un maestro autorrealizado que ha venido a ayudarnos de nuevo. Y Jesús dejó instrucciones para su discípulo, Tomás. Después de que Jesús murió, todos los discípulos se reunieron para decidir qué debían hacer, pero Tomás ya tenía sus instrucciones de Jesús, y su instrucción era ir a la India. Y así, tan pronto como Jesús murió, Tomás se fue directo a la India. Fue al sur de la India y continuó lo que Jesús había estado haciendo, porque Jesús solo había partido desde hacía 3 años y medio. Yo soy el discípulo del maestro que seguían. Lo llamaban Isha, y Tomás estableció un enorme siguiente y se integró por completo en la cultura india. No estaba apartado. Durante unos 300 o 400 años después llegaron los portugueses. Esto es en el sur. Y quedaron asombrados al descubrir que había toda una rama distinta de las enseñanzas de Jesús y no coincidía con lo que la Iglesia había establecido hasta ese momento. Así que esto también es historia. Ellos básicamente quemaron todos los manuscritos, quemaron todos los manuscritos,
y eliminaron a muchos de los fieles y luego se aprovecharon de la devoción a Cristo, pero simplemente lo convirtieron en catolicismo. Yeah, they. Yeah, I Siempre understand bromeo how they diciendo felt que with soy un Catholics, católico en and I recuperación y totally aún agree with siento that. culpa. It's. Ni I hablemos think del it already Vaticano, started with the ni Vatican, empecemos but con el it started with the concilio Council of de... Hay Nicaea. tanto que But there's abordar en so este tema much. que I've he read that we invertido horas only have enteras exclusivamente en el just the Council concilio of de Nicaea Nicea alone to break to para que la complete gente revelation comprenda el of origen y la Jesus. historia de la Biblia. Sí, Yogananda vino a decirnos que todo es solo un avatar tras otro y el más amado de todos es Jesús, el cual es muy especial para muchos. La bendición es mi labor. Mhm. Por eso estaba ahí la imagen. No era una concesión al occidente. Era, déjame decirte, la misión declarada de Yogananda era restaurar las enseñanzas originales de Jesús y las enseñanzas originales de Krishna, porque tanto el hinduismo como el cristianismo se han desviado mucho, y demostrar que son los mismos principios. Asha, I have to explain to you this Necesito contarte very algo perspective importante. on Tengo Christianity una because perspectiva única sobre este so tema porque different. converso con Christians from all diversos walks of life, maestros both espirituales in y más de all 100 religious personas con denominations and all experiencias walks of cercanas life. a la muerte. He Spoken hablado to con personas people from desde mediums hasta mediums, canalizadores, channelers, todos, everybody, y sigo and I keep encontrando los mismos finding the same principios que principles siguen apareciendo. coming up. No es que una persona me hable de A person is telling manzanas me y otra apples, de another person is naranjas. telling me oranges, Rara vez but en todos, casi rarely 400 all episodios the que he best hecho en este 100 episodes programa, I've done of this rara program, vez, si acaso, he rarely tenido a alguien have diciendo algo tan have had someone fuera de say lugar something so como, off oh, el kilter karma, that like, no well, está bien, karma, no existe. it's not real, Nadie ha it doesn't dicho exist. algo así. Han dicho una No one versión said de something like ello. that. They've said Puede a que tenga version un of it. They toque have a little diferente, different pero flavor, but las like ideas all fundamentales de ideas, todo all of siempre the parecen ser principles will ciertas. always ring Y true. eso es lo que me And that's resulta what I tan find so fascinante, fascinating because porque when you si study estudias a Yogananda, Yogananda, you study Jesus, Jesús, you study Buda, Buddha, you study Krishna, Krishna, the las ideas core centrales están deities todas are ahí. all there. Una And verdad that's es una the truth. verdad, es una verdad. Would you agree? ¿Estás de acuerdo? Oh, sí. ¿Sabes? Yogananda dijo que la autorrealización ha venido a unir todas las religiones. Y no se refería a, llamó a su organización autorrealización, pero eso no es lo que quería decir. Se refería a que los principios de la autorrealización van a permitir que la gente entienda y perciba la unidad. Swami Kriyananda lo llevó un paso más allá, lo cual es muy interesante. La tarea de Kriyananda era tomar las ideas seminales que Yogananda tenía. Swami escribió 140 libros y tomó las ideas seminales que tenía Yogananda, las expandió y las hizo más comprensibles. Así que esta autorrealización está aquí para unir. Swami escribe sobre ello. Empiezas con una revelación. Un avatar llega con una revelación directa. Con el tiempo se convierte en religión y fe. Los religiosos son sinceros, a menudo muy sinceros, pero no tienen la revelación directa. Así que simplemente hacen lo mejor que pueden. Y poco a poco todo se deteriora, porque así es como funciona. Así que lo que terminas teniendo es esta religión que tiene a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esta otra adora a la Madre Kali. Esta otra no tiene imágenes en absoluto. Creen que Buda era ateo, lo cual no es cierto. Pero, porque esto es lo que se llama. El Swami lo llamó el camino de la creencia. Y en el nivel de la creencia no puedes reconciliarlo. Puedes ser cortés, puedes ser respetuoso, puedes decir qué tierno, ¿no? Tú tienes tu creencia y yo tengo la mía, pero nunca se unen. Pero el camino de la creencia se equilibra con el camino del despertar. Y cuando tu conciencia realmente comienza a despertar, entonces todos ven lo mismo. Ven amor, ven bondad, ven de dónde proviene la felicidad, ven qué causa el sufrimiento. Y puede que aún estés devoto a mi Señor Jesucristo o a mi querido Krishna, pero eso no es lo que te define. Lo que te define es cómo ha cambiado tu conciencia
debido a tu devoción y tu práctica. Y ahí es donde entran los principios de la autorrealización. Nuestra conciencia cambiará debido a mis principios y prácticas. Mi Ishta Deva, mi enfoque elegido para mi devoción, puede seguir siendo Krishna o Jesús, y no cambiaré de uno a otro, pero mi experiencia será igual que la tuya, y nos reconoceremos. Nos miraremos a los ojos y nos reconoceremos. Es, en cierto modo tienes razón, porque no en cierto modo tienes toda la razón. Pero cuando alguien como Jesús o Krishna o Buda o Yogananda aparece, tienen un entendimiento tan profundo de él, Lecciones reveladoras que impactan. tienen una revelación dentro de sí mismos. Esa es la clave, el ingrediente que no pueden transmitir a alguien más, pueden guiar para ver si pueden encontrarlo dentro de sí mismos. Pero ese entendimiento es muy difícil. Así que entonces el grupo, después de la muerte del maestro, inicia la religión y dicen, bueno, pues Yogananda dijo, Jesús dijo esto, está bien, él dijo esto, esto y esto, y luego alguien vendrá y preguntará, pero realmente dijo esto, ¿y qué fue lo que realmente piensen en algo parecido? Es el equivalente. Y este es un ejemplo burdo, pero soy un chef maestro y en mi libro de recetas detallo todas las mejores recetas. Y todo lo que cociné en vida eran las cosas más deliciosas que jamás hayan probado en su vida. Pero cuando escribí una pizca de sal o un toque de esto, yo sé lo que significa. Ahora ustedes tienen que interpretar cuál era mi pizca y cuál era mi toque. Y si agregué algo más que quizás no incluí en la receta, algo que yo aporté, el ejemplo burdo, pero es donde comienza a diluirse, y eso está a solo un paso de distancia del maestro. Pueden imaginar cientos, si no miles de años. Desde los maestros originales, una de mis citas favoritas de Yogananda es que Jesucristo fue crucificado en un día, pero sus enseñanzas han sido crucificadas durante los últimos 2000 años, y es simplemente tan como en ese ejemplo, casi todos, si no es que cada uno, de los avatares o maestros que han caminado sobre la tierra, sus enseñanzas se han diluido, malinterpretado, cambiado con el tiempo. No por malicia, a veces por malicia, a veces por poder y otras cosas en general. No por malicia, sino por falta de entendimiento, capacidad. ¿Estás de acuerdo? Oh, sí. Pero mira, la maravilla de la India es que toman eso en cuenta. Verás, eso está en el Bhagavad Gita. Siempre que decae, llega el nuevo avatar. No para desplazar lo que vino antes, sino para aclarar lo que se ha perdido. Y eso es exactamente lo que dijo Yogananda. Estoy aquí para mostrarte las enseñanzas originales de Krishna, las enseñanzas originales de Jesús, y a través de eso mostrarte que la autorrealización es de lo que todos están hablando. Y ahora que vemos, en la era de la que acabamos de salir, la forma era fija. Si observas cómo ha cambiado la sociedad, lo que ha sucedido es que las formas se están desintegrando. El género, que nunca habría considerado como género fluido, se ha vuelto fluido. El matrimonio es algo incierto. Muchas veces la gente todavía debería y quiere casarse, pero existen tantas otras formas de relación, bla, bla, bla. Y la gente quiere ser espiritual, pero no religiosa, que es lo que realmente están diciendo. Es que lo quiero dentro de mí, no fuera de mí. Vivimos en una época muy interesante. No, es un tiempo extremadamente interesante, por decirlo menos. Tengo que preguntarte, el mundo está pasando por tantos trastornos en este momento. Mientras hemos estado hablando, estas fuerzas de los viejos sistemas quieren seguir aferrándose al poder, mientras que el nuevo mundo que está emergiendo va a suceder, pero van a resistirse y ya es sabido lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando por todo el mundo. Estas viejas ideas, luchas por territorio, discusiones sobre esto. Es una locura lo que está sucediendo ahora mismo. ¿Qué en las enseñanzas de Yogananda podrías decirle a la audiencia que podría ayudar a avanzar hacia estos próximos 5, 10, 15 a 20 años que se avecinan, que según entiendo, y de nuevo, hablando con tantos diferentes maestros espirituales, que va a ser complicado,
pero va a mejorar. Aunque será un camino accidentado, no es que vaya a ser horrible todo el tiempo, pero habrá algo de turbulencia en este vuelo hacia la conciencia. Bueno, Yogananda dijo que va a ser realmente terrible. Tengo que decirlo en voz alta. Dijo que va a ser realmente terrible. Habló de guerras mundiales, habló de una gran depresión, insinuó cambios terrestres, cambios catastróficos en la Tierra. Lanzó su advertencia con fuerza. Swami Kriyananda la repitió tanto que terminamos cansándonos. Cada año, Swami preguntaba, ¿será este el año? Ya que Yogananda lo había afirmado. Esto es lo que debemos comprender. El propósito de todo este tumulto es porque, como cultura global, estamos completamente desorientados y hemos perdido contacto con las realidades internas y necesitamos ser sacudidos para volver. Y la respuesta era muy simple. Desarrolla una vida interior. Cultiva una relación con tu propia conciencia superior. Cultiva una relación con Dios. Cultiva la capacidad de obtener tu energía, de tus recursos internos. No solo dependas de tus circunstancias externas, porque las circunstancias externas, según muchas profecías, incluyendo las de Yogananda, cambiarán. Y entonces, si somos capaces de vivir desde el interior, en relación con la conciencia superior, entonces, si lo externo se transforma radicalmente, no afectará lo que considero como mi ser, el grado en que mi autoestima, mi comodidad, mi seguridad, mi autodefinición, depende de que todo permanezca exactamente como está. Vamos a estar muy inseguros. Swami Kriyananda, él dijo, ¿sabes? Ahora es el momento de anclarte en una realidad interna y luego el mundo puede hacer lo que quiera y no te definirá. Y al mismo tiempo, si tenemos fortaleza interior, podremos ayudar a otros. Y Para explorar la fortaleza interior para quienes escuchan y se sienten abrumados por esta conversación. Tú y yo entendemos perfectamente de lo que hablamos, pero alguien que nos escucha le ha explotado la cabeza. Es como nos sentimos cuando leímos la autobiografía del yogur o cuando el Swami entró en la habitación aquel día. Esperemos que esta conversación provoque algo en alguien, sino en dos o tres personas que nos escuchan ahora. La idea de la religión frente a la autorrealización es clave y me encantaría conocer tus pensamientos al respecto. En el momento en que cedemos nuestro poder a un intermediario para hablar con Dios, eso es religión. La religión, en términos generales, es la institución institucional, especialmente desde la perspectiva católica. Entregas el poder a la institución porque es como no puedes conectarte con Dios o con el poder de Dios o con el conocimiento, la sabiduría o el amor de Dios, sin pasar primero por nosotros para obtener el perdón. Enfoque católico. Sin nosotros no serás perdonado. No podrás entrar al llamado reino de los cielos. Todo esto, donde, a diferencia del concepto de autorrealización, es que el poder está dentro de ti. Todas las respuestas que buscas están dentro de ti. Y como dijiste al principio de esta conversación, cuanto más profundo vas hacia adentro, más amplia se vuelve tu perspectiva. Solo quiero que la gente entienda lo que está sucediendo ahí, porque si nosotros mismos estamos empoderados, es muy difícil controlar a alguien que se ha empoderado a sí mismo, porque son una entidad libre, son un alma libre, son un ser libre. Y si el poder que tienen está dentro de sí mismos, no puedes quitárselo. Pero si entregas tu poder a una institución, como una religión, entonces es ahí donde ocurre el control. Y de nuevo, a través del, digo, se llama la Iglesia Católica Romana, por los, sabes, sé que esto puede sonar muy gracioso. Estuve en Italia, visité el Vaticano y por primera vez en toda mi vida en este planeta me di cuenta de que se llamaba la Iglesia Católica Romana y pensé, oh, Dios mío, los romanos crearon esto.
No tenía ni idea. Nunca conecté los puntos de que era la Iglesia Católica Romana. Lo he dicho 1 millón de veces. Oh, sí, soy católico romano, pero nunca lo entendí realmente. Oh, Roma. Roma creó esto. Los romanos crearon esto. Así que el imperio romano realmente no cayó, solo se transformó en una iglesia. ¿Es eso correcto? Ah, no, eso está muy bien. Entiendo perfectamente a qué te refieres. ¿Y la vista del Vaticano provocaría eso en tu mente? Sí, pero continúa. No. Planteaste tantas preguntas interesantes y variadas. Quiero corregir. Claro, gracias. La dificultad surge cuando usamos pronombres personales, cuando hablo de mí mismo, cuando digo yo o me o dentro de mí o mi poder. Tenemos muchos niveles dentro de nosotros. Y cuando usamos ese pronombre, no es preciso en cuanto a lo que somos. No está claro a qué nos referimos. Jesús en realidad se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. A veces el Hijo de Dios, cuando hablaba del Hijo de Dios, se refería a su conciencia infinita, la cual habitaba en el cuerpo, pero no estaba definida por el cuerpo. Cuando se llamaba el Hijo del Hombre, se refería a esa conciencia infinita que daba vida al cuerpo de Jesús y vivía a través de su nacimiento y muerte. Hizo una distinción que a menudo se pierde. La gente tiene problemas con la Biblia por el pronombre yo. La gente piensa que significa el individuo, la conciencia, sí, pero manifestada solo a través de Jesús. Al hablar de desarrollar nuestro poder interior, debemos preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Soy yo? Todo. Lo que nos hace separados comienza cuando nos identificamos con la expresión limitada de mi conciencia. En ese momento, tengo un cuerpo, por lo tanto, tengo un par de padres, tengo ciertos hermanos, tengo una cultura, tengo un idioma, tengo una religión en la que fui criado. Todo eso me separa y todo eso es cierto en el nivel de esta encarnación. ¿Soy solo una encarnación? ¿Qué fue lo que me hizo animarme aquí? Cuando muera, desaparezco o continúo y todo está entrelazado. Estas experiencias cercanas a la muerte nos dicen que sales de este cuerpo y de repente te das cuenta de que estaba usando ese cuerpo como si fuera un traje de ropa. Y no soy más el vestido que llevo puesto, que el cuerpo que llevo puesto, pero llevo tanto tiempo en él que lo he olvidado. Mientras nos identifiquemos con el cuerpo, somos vulnerables porque este cuerpo puede morir, puede ser herido, puede ser traicionado. Si me identifico con el infinito que simplemente viste este cuerpo, entonces sí, si se desgarra o se quema o muere o algo, o si se siente herido, es una lástima, pero no soy yo, es solo el papel que interpreto. Sin embargo, en este punto, no adquirimos ese conocimiento superior simplemente volviéndonos más y más intensos sobre lo que llamarías el yo ego. El ego es el yo identificado con la limitación. Y aquí es donde entran en juego el discipulado y los gurús. Y existe una capacidad por parte del maestro iluminado de transmitir el poder de esa iluminación. Esto es lo que aún no se comprende de esto. La gente medita, la gente está interesada en el autoconocimiento, pero aún así piensan, lo voy a hacer por mí mismo. Y sentimos que la devoción nos debilita. Pero no es la devoción lo que nos debilita, es la devoción al lado equivocado de la ecuación lo que nos debilita. Porque si hay alguien que sabe cómo hacer lo que tú intentas hacer, ¿por qué no querrías aprender de esa persona? Y si estás tratando de aprender algo tan sutil que ni siquiera puedes comprenderlo con la mente, pero ellos sí lo entienden, ¿por qué no intentarías sintonizar con esa energía? Y así es como se malinterpreta mucho. Y es por esto que lamento profundamente, tan profundamente, el cambio de significado de la palabra avatar, porque es una palabra extremadamente importante, que hay individuos cuya conciencia que pueden magnetizarnos. No es que lo hagan por nosotros, pero si estás tratando de aprender a cantar y cantas con alguien que canta realmente bien, algo le pasa a tu voz. Y es tu voz, pero está magnetizada porque ellos saben cómo hacerlo. Y cuánto más profundamente se magnetiza nuestra conciencia. Así que el cristianismo es absolutamente verdadero.
Jesucristo, mi Señor y Salvador, me va a liberar de todas mis ilusiones. Es realmente cierto. Se ha realmente confundido. Pero el poder de ese amor y el poder de esa relación es una clave fundamental para la transformación. Por eso, la autobiografía de un yogui trata todo sobre gurús y discípulos. Gurú y discípulo. Gurú y discípulo. La primera oración. La primera oración trata sobre la relación gurú-discípulo. Y es que como tu ejemplo de cantante, necesitamos ejemplos. Necesitamos ejemplos. Ahora usa la milla de 4 minutos. Nadie creía que la milla de 4 minutos fuera posible hasta que alguien lo logró y entonces, mágicamente, otros nueve hombres rompieron la barrera de los 4 minutos en el año siguiente. Pero antes de eso, nadie en la historia de la humanidad hasta ese momento había logrado hacerlo bien. Así que ese poder del ejemplo es tan transformador y lo uso como un ejemplo. Y puedes usarlo en el canto, en el atletismo, en lo intelectual, en la ciencia y en la espiritualidad. Ver a alguien más en un nivel superior eleva tu comprensión de lo que es posible. Es cierto, pero también debes aportar magnetismo. El magnetismo no es físico, por lo que no tiene límites en tiempo, espacio, muerte, materialidad o ausencia. Por eso, al estar en Occidente, fui criado en la fe judía, pero ahora tengo una profunda conexión con Jesús. Lo comprendo de forma distinta, pero Él está vivo para mí. Yogananda está vivo para mí. Kriyananda dejó el cuerpo hace 10 años, pero ellos son magnetismo. Es como nos están ayudando conscientemente y vibran de una manera que si te sintonizas con ello, en la Biblia dice acerca de Jesús a todos aquellos que lo recibieron. Es una declaración muy esotérica a todos aquellos que se alinearon con su vibración. Igual que el cantante, de repente mi voz está afinada porque puedo escuchar cómo debe sonar la nota. Así que una vez está el ejemplo, pero luego está la sintonización con el ejemplo. Dicho hermosamente, Muy Ashley. importante. Ahora te haré algunas preguntas. Son preguntas que les hago a todos mis invitados, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu definición de vivir plenamente? El éxito es vivir en un nivel cada vez más alto de conciencia. Reconocer que la dicha, el gozo, es nuestra verdadera naturaleza. Y medir todo por la capacidad de gozar, que no es lo mismo que el placer y la felicidad, sino una verdadera conciencia de la presencia de la dicha. Y poder compartir eso con los demás. Poder mirar atrás y decir, hice un buen trabajo. Si pudieras volver en el tiempo y aconsejar a la pequeña Asha, ¿qué le dirías? Sí, no te preocupes tanto, solo relájate, confía en ti, todo estará bien. ¿Cómo defines a Dios? Satirananda no es original, es sánscrito. Una palabra sat, siempre existente, consciente, nueva. ¿Qué es? ¿Dicha? Creo que el amor es dicha en acción. Al sentir alegría surge el amor. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? Conciencia infinita, fusionarse en lo infinito. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el increíble trabajo que realizas en el mundo? Asha Nayaswami, Google abrirá la puerta. Tengo un sitio web, ashajoy.com. ¿En serio? Mi nombre es suficiente. Varios libros y miles de horas de clases en YouTube sobre cada tema de autorrealización. Solo escribe lo que te interese en la pregunta. También tengo una cuenta de Instagram destacada. Eres tan moderna, Asha, tan moderna. Lo digo como si nada. La verdad, el Instagram, de hecho, todo lo hacen otras personas. Yo creo el contenido, ellos lo publican. ¿Algún mensaje de despedida para nuestra audiencia? No te preocupes, sé feliz. Gran canción. Gran canción original.
Asha, muchísimas gracias por venir al programa. Ha sido un verdadero placer y un honor hablar contigo y espero que esta conversación ayude a elevar la conciencia y la sensibilidad de la humanidad. Así que te agradezco, querida. Admiro mucho y estoy agradecido por tu trabajo. Sigue con el buen trabajo, amigo. Sí, Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.